Hola estudiantes de quinto básico, soy el profesor Gonzalo y en esta ocasión les voy a ayudar un poco con la guía de historia correspondiente a estas fechas, ¿cierto? Nosotros entramos a trabajar la unidad número 2, la cual se titula Los viajes de descubrimiento y la conquista de América. ¿Cierto? Nosotros vamos a estudiar todo el proceso que corresponde al descubrimiento de América, la llegada de Cristóbal Colón y todo lo que trajo consigo, digamos, al continente hasta aquel entonces desconocido para el resto del mundo. Ya, muy importante, por favor llenar estos datos, ya que muchas veces cuando yo reviso las guías no los tienen y no puedo identificar de quiénes son las tareas, así que por favor recuerden eso. Ya, nosotros vamos a trabajar el objetivo priorizado número 2, el cual dice describir el proceso de conquista de América y de Chile, incluyendo los principales actores como la corona española, Iglesia Católica, hombres y mujeres protagonistas, entre otros, algunas expediciones y conflictos bélicos, la fundación de ciudades, como expresión de la voluntad de los españoles de quedarse y expandirse, y reconocer este proceso en el surgimiento de una nueva sociedad. Eso va nuevamente en la línea de, más que nada, analizar cómo fue este proceso de descubrimiento y conquista del continente americano, y después vamos a entrar más en detalle cómo fue el proceso en lo que al día de hoy conocemos como Chile. Ya, la actividad que ustedes van a realizar empieza con una actividad de comprensión lectora, ¿cierto? Y deben leer el primer texto, que se titula Diego de Almagro y el descubrimiento de Chile. Para el ejercicio les voy a proceder a leer el texto, y ahí cualquier cosa que parezca medio complicada la voy a ir aclarando en el minuto. Don Diego de Almagro, que había sido socio de Francisco Pizarro en la conquista del Imperio Inca, invirtió o gastó toda su fortuna en armar una muy bien equipada expedición que, por su despliegue e importancia, fue llamada la Flor de las Indias. Esto de la Flor de las Indias hace alusión a que, les recuerdo, cuando descubrieron América fue por accidente. Estaban buscando una ruta para llegar a la India, y por eso incluso se hablaba de los indios acá, digamos, referente a las personas de América. Además de reclutar una numerosa hueste, un numeroso ejército, les dio todo lo necesario para ocupar las desconocidas tierras del sur, que los indios llamaban Chile. En 1535 la hueste o el ejército salió de la ciudad del Cusco y, tras rodear el lago Titicaca, continuó caminos hacia el sureste, tomando la ruta de la cordillera de los Andes. Fue una travesía particularmente difícil y penosa, durante la cual muchos de los soldados, los indios acompañantes y los animales murieron de frío y de hambre a causa de las bajas temperaturas de las cumbres andinas. Solo un resto de la numerosa hueste logró cruzar por el Paso San Francisco, llegando en 1536 al valle de Copiapó. En esa oportunidad, por primera vez, hombres europeos tomaban contacto con nuestro país y lo descubrirían para la historia universal. El proceso de descubrimiento de lo que conocemos como Chile, geográficamente hablando, es muy complicado. Es muy complicado porque nosotros tenemos barreras naturales que dificultan mucho el acceso, por lo menos en aquella época. Si lo pones a pensar, la única forma de llegar a lo que actualmente conoceríamos como Copiapó era caminando. No existía la vía aérea o la vía marítima, podía ser, pero también era muy compleja. Entonces esta ruta la hicieron a pie, digamos, fueron por lo que conocemos por Argentina, cruzaron lo que es en la cordillera de los Andes, y era muy de esperarse que mucha gente muriera por hacer tal travesía. Pasar por el norte también era otra barbaridad, porque era todo el desierto de Atacama. Así que fue digamos, súper complejo lo que le tocó a la persona que guió esta incursión. Almagro avanzó hasta el río Concagua, donde estableció su campamento, y luego continuó hacia el sur hasta llegar al valle del río Maipo. Las penurias o las miserias pasadas y la evidencia de encontrarse en tierra donde no brotaba el oro y la plata, como señalaban los expedicionarios, fueron minando o debilitando los ánimos. Con todo, los españoles aún avanzaron un poco más al sur, pero esta vez los mapuches les hicieron frente en la batalla de Reinohuelén, en la confluencia del río Itata y Tolten. Tras esta nueva aventura, Almagro decidió regresar al Cusco
la ruta del desierto de Atacama para ponerle fin a su expedición, que por todo fue considerado un fracaso. ¿Y esto por qué? Bueno, tiene muchos elementos, un poco lo que les indicaba, fue demasiado difícil llegar a lo que es Chile. Además de eso, se devuelven por lo que es el desierto, lo que conocemos como el desierto de Atacama al día de hoy. Cuando van avanzando hacia el sur, en lo que es Chile actual, se encuentran con el pueblo mapuche, que era un pueblo bastante aguerrido y muy, digamos, muy difícil de dominar, a tal punto que los españoles no fueron capaces de hacerlo. Finalmente ellos venían buscando oro y no encontraron nada de lo que esperaban, y eso finalmente terminó un poco quebrando a quienes descubrieron Chile, porque tenían otras expectativas. Les recuerdo que los españoles, cuando llegan a colonizar América, llegan con la intención de encontrar oro y plata, que son los recursos que ellos quieren, porque finalmente eso es lo que esperan. Y luego de leer este texto, ustedes van a proceder a contestar una serie de preguntas. La pregunta dice: ¿por qué se afirma en el texto que la expedición de Diego Almagro fue un fracaso? Ahí están los elementos que les mencioné en el texto y que también los conversamos un poco. Pero puede ser, no encontraron lo que esperaban, murió mucha gente en el proceso, se encontraron con el pueblo mapuche, que también mató otro poco de gente que también venía en el proceso de descubrimiento. Bueno, hay un sinfín de elementos por el cual uno puede decir que fue un fracaso. Ahí ustedes deben señalar cuál creen ustedes, pero todos los que yo les mencioné pueden ser. La pregunta 2: ¿cree usted que la ruta del desierto resultó más benigna, más buena, que la de la cordillera? Fundamente su respuesta tomando en cuenta los avances tecnológicos de esa época. Esto tienen que hacer un poco de análisis con lo que yo les indicaba. Cuando llegaron a lo que es Chile, pasaron por la cordillera de los Andes. Esos son cordilleras, son muy altas, son muy empinadas, muy difíciles de subir. Y la gente de Diego Almagro venía con animales con carga, la misma gente venía con mucha carga, con armadura. O sea, caminar una montaña así fue súper compleja. Pero imagínense la vuelta, pasando por el desierto de Atacama, uno de los desiertos más áridos del mundo, con armadura. Debe haber sido súper complejo. Y todo caminando. Aquí no existe mayor tecnología, que los animales no tienen, digamos, la tecnología como para decir no, fue más fácil. Así que ustedes deben ¿cuál de las dos rutas creen ustedes que fue menos mala finalmente? Y explicarme por qué. Y luego viene la actividad 2, ¿cierto? Que tienen que nuevamente leer un texto y van a responder otras preguntas. Pero este es un extracto. Ya, les voy a leer. Comenzó luego a marchar con más prisa y a pasar el puerto de la cordillera, y cuando llegaba a lo más alto del páramo, comenzó a caer tanta nieve sobre la que ya había, que estuvieron en un punto de perderse, y fue tanto lo que frío les apretó, los vientos tan agudos y penetrantes, que murieron un español, muchos negros esclavos y un gran número de indios y pajes, que pasaron a quintetos los muertos y helados. Quedaron congelados 100 caballos, que fue gran pérdida, por ser en aquellos tiempos tan preciosos, tan caros y tan dificultosos de hallar. Les recuerdo, acá en América, cuando llegaron los españoles, no existían los caballos. De hecho, el pueblo mapuche los conoció cuando tuvieron conflicto con los españoles. Era el equivalente a un auto al día de hoy. Por eso perder 100 caballos era una atrocidad gigante. Este puerto, por donde se abre y pasa la cordillera Nevada, está en el paraje del grado 26, ¿cierto? Australes, y se pasa un buen tiempo, y en verano no tiene riesgo ninguno, pero si le quiere pasar en invierno es peligrosísimo, y los que sin experiencia o con temeridad se arrojan a pasar se quedan helados, como aconteció en estos nuevos en la tierra, y sin experiencia del tiempo que debían observar para hallar paso seguro. Aquí tenemos una adaptación. Si ustedes se fijan, la redacción no está precisamente bien, pero es porque es una adaptación de un texto de la época en donde se escribía muy distinto. Pero aún así lo que nos quiere transmitir esto es cómo fue el proceso, digamos, de la pasada de Diego Almagro por la cordillera, más encima en invierno, más encima con nieve, mucha gente se murió, los esclavos también. O sea, fue una atrocidad, y por donde lo vieran,
Solamente les quedaba encontrar algo bueno en Chile y no lo encontraron. O sea, fue terrible la expedición a América. Ya, quienes componían la hueste o el ejército de Diego Almagro lo menciona acá. No le puedo decir puntualmente porque sería muy fome que yo les dé la respuesta, pero se mencionó que iban, digamos, varias personas, digamos, de distintos rangos. Habían esclavos, y ahí habían otros más que ustedes pueden mencionar. ¿Cuál fue la principal dificultad que encontraron en el camino hacia el territorio chileno? Estamos hablando de que pasaron por la cordillera y pasó un evento en particular que los dejó todos fríos. Eso es lo que tienes que explicar acá. Luego de eso viene la pregunta 5. ¿Cómo describiría la expedición de Almagro? Elige una sola palabra y argumente por qué. Aquí puede decir exitosa, porque descubrieron un nuevo territorio. O un fracaso, pueden ponerle una sola palabra. Un fracaso porque murió mucha gente y no encontraron nada. No sé, ahí ustedes eligen una palabra y me dicen por qué esa palabra. Y finalmente, y ahí con esto terminamos la guía, porque la guía estaba bastante larga. Tras leer el texto anterior, establezca qué líneas corresponden a las rutas de ida y de regreso, indicado en la simbología. Ya, mira, por ejemplo, la línea de puntitos, estos de puntitos separados, ¿sí? ¿Cuál es? ¿Es la de ida o la de vuelta? Y la de línea continua, ¿sí? ¿Es la de ida o la de vuelta? Me la indican acá solamente en el mapa. Y también les va a ayudar un poco a ustedes para tener la noción. Esto empieza en el Cusco, después pasa en la cordillera y después se devuelve. Y ustedes me tienen que indicar eso y con eso estaría resuelta la guía. Como se pueden dar cuenta, no está muy difícil, pero sí tiene mucho texto porque es súper importante que ustedes desarrollen esas habilidades, pese a que estamos en la situación actual que, digamos, que todos conocemos. Es súper importante que ustedes hagan el ejercicio de lectura y por eso les pongo tanto texto. No es por un tema, digamos, de que me gusta hacerlo sufrir ni nada, sino es porque le hace bien el ejercicio de leer, sobre todo en digamos, la época que estamos. Eso es todo por hoy en relación a la guía. Cualquier duda, consulta me la hacen llegar mediante su profesor jefe o por las redes sociales. Y por favor cuídense mucho, viene una época de festividad en nuestro país, pero ese no es motivo para salir a exponerse innecesariamente. Sean muy responsables con esto, sigan cuidándose mucho, ya que finalmente al cuidarnos nosotros cuidamos a nuestra familia. Espero que estén súper bien y nos vemos en una próxima ocasión. Chao chao.